los árbitros más polémicos que encendieron el fútbol. Bienvenidos a Footbox. Hoy nos adentramos en un terreno donde el silbato pesa más que el balón y donde una sola decisión puede encender estadios enteros. Los árbitros más polémicos de la historia del fútbol. Esos jueces de negro o del color chillón que la moda les imponga, que, con un gesto o una tarjeta, han quedado grabados en la memoria colectiva. No siempre por aplicar el reglamento de forma impecable, sino por provocar discusiones que años después todavía generan debates en cafés, tertulias y redes sociales. Empecemos con un personaje que parece haber hecho de la controversia su marca personal, Howard Webb. El inglés, alto, imponente y con un semblante que podría intimidar a un delantero en plena carrera, fue durante años una figura recurrente en partidos de máxima tensión. No eran pocos los que decían que Webb tenía más protagonismo que los propios futbolistas, y aunque exagerado, había motivos para pensarlo. Sus decisiones, muchas veces polémicas, parecían llegar siempre en los momentos más calientes del encuentro. Una de sus señas de identidad era la capacidad para mantener la calma en medio del caos, aunque esa calma no siempre convencía a los equipos perjudicados. Era de esos árbitros que podían expulsar a un jugador sin levantar la voz, como si estuviera dictando una sentencia inapelable. Y si bien tuvo actuaciones impecables, también acumuló un repertorio de jugadas que los hinchas rivales preferirían olvidar, o mejor dicho, no pueden olvidar. Pero Webb no solo representaba la autoridad, también simbolizaba el debate eterno sobre hasta qué punto un árbitro influye en el resultado. Un penalti dudoso, una roja discutible, una falta ignorada. Cada una de sus decisiones se convertía en un episodio más de su propia serie dramática dentro del fútbol. Y en ese escenario, él siempre fue protagonista. Hay que reconocer que, en un deporte donde cada detalle cuenta, tener a un árbitro que no teme tomar decisiones impopulares es un arma de doble filo. Puede ser el héroe que protege el juego limpio, o el villano que, según la afición, arruina el espectáculo. Con Webb, esa dualidad estaba siempre sobre la mesa. En definitiva, Howard Webb no solo pitaba partidos, creaba historias, y para bien o para mal, su nombre quedó inscrito en el libro de los árbitros que jamás pasan desapercibidos. Pierluigi Collina, la mirada que detenía partidos. Si hablamos de árbitros que dejaron huella, no hay forma de omitir a Pierluigi Collina. El italiano no solo es recordado por su impecable trayectoria, sino por esa mirada hipnótica que podía silenciar a un estadio entero. Calvo, con cejas inexistentes y ojos intensos, Collina parecía salido de una película de suspense más que de un manual de arbitraje. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con que fijara la vista en un jugador para que éste reconsiderara cualquier queja. Su presencia imponía respeto instantáneo. En partidos de alto voltaje, donde las pulsaciones de los futbolistas superaban las de un maratonista, Collina lograba imponer orden con un lenguaje corporal que comunicaba «aquí mando yo» y no hay discusión posible. Los entrenadores lo sabían, y aunque a veces refunfuñaban por sus decisiones, nadie podía negar que transmitía autoridad y control absoluto. Lo interesante es que Collina no solo era una figura imponente, también era un maestro del reglamento. Sabía cuándo dejar jugar y cuándo cortar la acción para evitar que un partido se convirtiera en una batalla campal. Y esa combinación de conocimiento y carácter lo convirtió en un referente mundial. Fue designado para dirigir finales de Copas del Mundo, encuentros de Champions y partidos donde el margen de error era prácticamente cero. Claro que, como todo gran árbitro, también tuvo momentos polémicos, decisiones milimétricas, fueras de juego al límite o penaltis que aún generan debates acalorados forman parte de su historial. Pero lo curioso es que, incluso en esas circunstancias, la percepción general era que, si lo había decidido Collina, había razones de peso detrás, o al menos que convencerlo de lo contrario sería una misión imposible. Más allá de las reglas y las tarjetas, Collina entendía el espectáculo. Sabía que el fútbol no solo se gana en el marcador, sino también en el control emocional del juego. Y ahí, su figura se volvía clave. Mantenía la tensión competitiva sin permitir que ésta se desbordara. Hoy, su imagen sigue siendo sinónimo de arbitraje de élite. Es el ejemplo de que la autoridad no siempre necesita gritar, pero sí hacerse sentir. Y en un deporte donde las decisiones del árbitro pueden cambiar la historia, Collina demostró que, a veces, basta una mirada para imponer justicia. Byron Moreno, el árbitro que hizo arder un mundial. Si hay un nombre que provoca un escalofrío inmediato en los aficionados de cierta generación, ese es Byron Moreno. El ecuatoriano pasó de ser un árbitro más del circuito internacional a convertirse en uno de los protagonistas más discutidos en la historia de la Copa del Mundo. Y no precisamente por su capacidad para mantener el orden, sino por un partido que sigue siendo objeto de teorías, discusiones y para algunos verdaderas conspiraciones futbolísticas. Su actuación en aquel recordado encuentro entre Corea del Sur e Italia en el Mundial de 2002 fue tan polémica que aún hoy es citada como ejemplo de cómo un árbitro puede marcar el destino de un torneo. Goles anulados,
faltas ignoradas y decisiones que parecían favorecer descaradamente a un solo equipo terminaron por encender la indignación global. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y con ellas el rostro imperturbable de Moreno mientras el caos se apoderaba del campo. Lo más llamativo es que tras el Mundial, su carrera estuvo salpicada de más episodios controvertidos dentro y fuera del terreno de juego. Cada vez que su nombre aparecía en las noticias, parecía que la polémica venía incluida. Y así, su figura se fue transformando en un símbolo de lo que muchos consideran el lado oscuro del arbitraje. No es común que un árbitro alcance notoriedad internacional por algo más allá de su trabajo técnico, pero Moreno lo logró, aunque por las razones menos deseadas. Sus decisiones en aquel torneo provocaron que su apellido se convirtiera en sinónimo de injusticia para un sector importante de la afición italiana y neutral. Sin embargo, incluso entre la controversia, hay quienes señalan que el verdadero problema no era solo él, sino el contexto, un torneo con presión política, expectativas locales y un sistema arbitral que no estaba tan controlado como el de hoy. Esto, claro, no ha borrado las críticas ni ha limpiado su reputación ante quienes sienten que sus decisiones les costaron un mundial. Byron Moreno es, en definitiva, un recordatorio de que el fútbol no solo se gana con goles, sino también con interpretaciones arbitrales. Y que cuando estas interpretaciones son cuestionadas, el eco de la polémica puede durar décadas. Ali Bin Nasser, el testigo del gol del siglo y de la mano más famosa. En la historia del fútbol hay árbitros que pasaron desapercibidos. Y luego está Ali Bin Nasser, el tunecino que quedó eternamente ligado a uno de los momentos más icónicos y debatidos de todos los tiempos. Fue él quien dirigió aquel inolvidable Argentina contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Un partido que no solo definió una etapa del torneo, sino que dejó 2 goles para la eternidad. El gol del siglo y la célebre mano de Dios de Diego Armando Maradona. La primera acción, un regate monumental que dejó a medio equipo inglés en el suelo, fue pura poesía futbolística. La segunda, fue un acto de picardía que quedó registrado en cada cámara y en la memoria colectiva. Y en el centro de todo, observando la jugada sin sancionar la infracción, estaba Ali Bin Nasser. Su decisión, o mejor dicho, su omisión, desató una tormenta mediática y diplomática que trascendió el deporte. Lo curioso es que, con el paso de los años, Bin Nasser ha defendido su actuación, diciendo que siguió el reglamento según lo que vio en ese instante. Incluso ha contado que, para él, la mano no fue evidente desde su posición y que su asistente tampoco la señaló. Un argumento que, para algunos, es creíble y para otros, simplemente una excusa que no logra apagar la polémica. Más allá de la mano, Bin Nasser también fue el testigo privilegiado del mejor gol de la historia de los mundiales, y en eso no hay discusión. Haber estado a metros de Maradona mientras construía esa obra maestra es algo que muy pocos pueden contar. Sin embargo, la dualidad entre ser parte del momento más brillante y al mismo tiempo del más cuestionado ha marcado para siempre su legado. Su figura representa ese lado fascinante y frustrante del arbitraje, la capacidad de una sola decisión para definir cómo serás recordado para siempre. Para unos, Ali Bin Nasser es el árbitro que permitió una injusticia. Para otros, el juez que, sin proponérselo, fue parte de la leyenda más grande del fútbol. Sea cual sea la perspectiva, su nombre seguirá apareciendo cada vez que alguien hable de la mano de Dios. Y es que, aunque los árbitros suelen soñar con pasar inadvertidos, algunos, como Bin Nasser, descubren que el destino puede ponerlos en el centro de la historia. Y así cerramos este repaso por los árbitros más polémicos del fútbol. Si quieres más historias donde el silbato decide tanto como el balón, suscríbete a Footbox y acompáñanos en el próximo partido.